Al volver tarde del trabajo y encontrar a mi marido abrazando a su amante en nuestra cama, no monté una escena, simplemente me fui en silencio. Al día siguiente, ambos se llevaron una gran sorpresa al mirar sus teléfonos. Mi matrimonio con Marcos había entrado en su 5º año. Un tiempo suficientemente largo para que los demás nos vieran y elogiaran como una familia modélica. Yo era gerente de nivel medio en una gran multinacional farmacéutica. Mi trabajo era extremadamente ajetreado, con proyectos encadenados. Pero a cambio, mis ingresos eran muy buenos, suficientes para cubrir todos los gastos del hogar y ayudar a nuestras 2 familias. Marcos era jefe del departamento de administración en una corporación estatal. Sus ingresos no igualaban los míos, pero siempre se mostraba como un hombre tranquilo, un marido devoto que no bebía, no jugaba ni salía de fiesta con amigos hasta altas horas de la noche. Mi suegra, Pilar, había enviudado joven y había volcado todo su amor y expectativas en su único hijo. A menudo pregonaba a los vecinos que le tocó la lotería al casarme con su hijo, aunque siempre mostraba en secreto su descontento porque yo aún no le había dado un nieto. Solía creer en esa falsa apariencia de paz hasta que la llegada de Valeria lo reveló todo en su cruda realidad. Valeria era una nueva empleada en el departamento de Marcos desde hacía menos de medio año. Una recién graduada con una apariencia inocente y una forma de hablar dulce y halagadora. En varias ocasiones, la empresa de Marcos organizó fiestas a las que asistimos como familia, y con mi intuición de mujer, noté que la forma en que Valeria miraba a mi marido no era de respeto de una subordinada a su superior. Últimamente, Marcos había empezado a cuidar más su aspecto, comprando perfumes caros, poniendo múltiples contraseñas en su teléfono y sobresaltándose cada vez que llegaba un mensaje. Con la excusa del exceso de trabajo, nuestras conversaciones se habían vuelto escasas. No soy una mujer que se deje engañar fácilmente, así que decidí tenderles una trampa para ver hasta dónde se atrevían. Estaba en la fase final del lanzamiento de un nuevo producto en mi empresa. Toda la semana había tenido que salir temprano y volver tarde para revisar documentos. Esa mañana antes de salir me quedé a propósito en el salón y le envié un mensaje a Marcos. El mensaje era breve, informándole que esa noche tendría que quedarme en la oficina con la junta directiva para revisar expedientes de licitación, y que, sin duda, no dormiría en casa. Marcos respondió al instante, diciéndome que me cuidara, que comiera bien, que no trabajara demasiado, y prometiendo que se quedaría en casa limpiando para que yo estuviera contenta. Al leer ese mensaje lleno de falsa preocupación, solo pude sonreír con ironía ante alguien que, tramando algo oscuro, se esforzaba por parecer perfecto. Esa noche, me quedé en la oficina, pero el trabajo avanzó más rápido de lo previsto. A las 3 de la madrugada, terminé el último expediente. Apagué el ordenador y bajé al garaje. Las calles de Madrid a las 3 de la mañana estaban desiertas, con la luz amarillenta de las farolas proyectándose sobre el asfalto. Conduje por las calles familiares sin prisa, esperando en el fondo que mi prueba hubiera fallado, y que al abrir la puerta mi marido estuviera durmiendo solo en nuestra cama. Aparqué en el garaje comunitario, subí en ascensor al piso 12, y caminé por el silencioso pasillo. Delante de nuestra puerta, giré la llave con sumo cuidado para no hacer ruido. La puerta de madera se abrió a un piso completamente a oscuras. En el instante en que la luz del pasillo se coló dentro, iluminando el felpudo, mi última esperanza se hizo añicos. Junto a los zapatos de vestir de Marcos, había un par de tacones de color nude, talla 37, los mismos que le había visto a Valeria en la fiesta de fin de año de la empresa de mi marido. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre el suelo de madera, sin encender las luces, dirigiéndome directamente al dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta. Una tenue línea de luz se filtraba desde la lámpara de noche, iluminando claramente la escena que me golpeó. En nuestra cama de matrimonio, para la que yo misma había elegido cada sábana, Marcos y Valeria dormían abrazados. Su ropa estaba tirada por el suelo, cerca de la ventana, y colgada en el pequeño sofá de la habitación. Valeria acurrucaba su cabeza en el pecho de Marcos, mientras el brazo de él la rodeaba protectoramente. La traición estaba presente en la casa que yo había comprado con mi dinero. En mi propia cama. El dolor y la ira me inundaron, pero mi razón me contuvo, recordándome que una escena de celos en ese momento solo me convertiría en el hazmerreír, y les daría la oportunidad de negarlo todo más tarde. Saqué mi móvil del bolso y activé la grabación de vídeo en alta definición. Desde el umbral, grabé con cuidado los rostros dormidos de Marcos y el maquillaje corrido de Valeria. Luego,
Moví la cámara hacia el montón de ropa y lencería esparcidos por el suelo. El vídeo, de casi 2 minutos, no omitió ninguna prueba. Cuando terminé, guardé el vídeo, retrocedí al salón y cerré suavemente la puerta del dormitorio tal como estaba. Salí, me puse los zapatos, cerré la puerta con llave y me dirigí al ascensor. Estaban tan confiados en mi mentira que dormían profundamente, sin saber que su sentencia había comenzado a escribirse en ese preciso instante. Una mujer madura, ante la máxima traición, no elige gritar. Elige hacerles pagar el precio más alto en todos los aspectos. Salí del edificio y conduje directamente a un hotel en una gran avenida, a unos 3 kilómetros de casa. El recepcionista me miró con sorpresa al ver a una mujer registrarse casi a las 4 de la mañana, pero no me molesté en explicar. Cogí la llave, subí al 5.º piso, tiré el bolso en la cama y encendí mi portátil. La habitación del hotel, con su ligero olor a ambientador barato, me proporcionó el silencio absoluto que necesitaba para trabajar. El plan de castigo debía ejecutarse de inmediato. Antes del amanecer, todas las pruebas debían estar aseguradas al más alto nivel. Lo primero que hice fue abrir la galería de mi teléfono y subir el vídeo que acababa de grabar a 3 cuentas diferentes de almacenamiento en la nube. También envié una copia a una cuenta de correo electrónico de respaldo que Marcos desconocía. Esta prueba era mi arma más importante. No podía permitirme perderla por ningún fallo técnico. Después de asegurar las imágenes, entré en la banca online. En nuestro matrimonio, teníamos un fondo común, pero nuestras cuentas de nómina eran completamente independientes. Rápidamente cambié todas las contraseñas de mis 3 aplicaciones bancarias, reforzando la seguridad con datos biométricos. Luego verifiqué la cuenta de ahorros conjunta que estaba a nombre de Marcos. La cifra seguía intacta. 30.000 euros. La mayor parte de ese dinero procedía de mis bonus de proyectos de los últimos 2 años, con una pequeña contribución del salario de Marcos. Tomé nota de la cantidad para los próximos pasos legales. Cerca de las 5 de la mañana, el cielo exterior comenzaba a teñirse de un gris pálido, anunciando un nuevo día. Me senté en un sillón, con la mente calculando cada detalle para desenmascarar a esa pareja de adúlteros. Pillar una infidelidad es fácil, pero lo difícil es hacerlo de tal manera que no puedan negarlo y arrebatarles el prestigio del que Marcos y su madre siempre se habían enorgullecido. Marcos siempre interpretaba el papel de marido modelo ante ambas familias. Y mi suegra siempre defendía a su hijo a capa y espada. Si solo presentaba el vídeo, encontrarían 1000 excusas para justificarlo, e incluso podrían culparme a mí por descuidar a la familia. Necesitaba testigos presenciales, personas que no pudieran negar la verdad al ver la sucia escena con sus propios ojos. Saqué de mi bolso la tablet que usábamos en casa y que a veces llevaba conmigo para leer documentos. El mayor punto débil de Marcos era su descuido tecnológico. Usaba la misma cuenta de ID del sistema operativo para su móvil y la tablet, sincronizando sin querer todos sus mensajes. Abrí la aplicación de mensajería, y lo primero que vi fueron los mensajes coquetos que se habían enviado desde la tarde anterior, planeando su cita y la cena en casa. Hice capturas de pantalla de toda la conversación como prueba adicional para cualquier posible refutación. A las 6:15 de la mañana, cuando la gente mayor empieza a despertarse para hacer ejercicio, envié un mensaje urgente a mi madre. Le dije que estaba de viaje de trabajo fuera de la ciudad, pero que un vecino acababa de llamarme para decirme que Marcos había bebido mucho la noche anterior y que esa mañana no abría la puerta. Le pedí que fuera a ver qué pasaba, fingiendo temer que hubiera sufrido un derrame cerebral. Inmediatamente después, envié un mensaje idéntico a mi suegra. Ella vivía sola en un antiguo complejo de apartamentos, a unos 20 minutos en taxi. Una madre tan protectora con su único hijo seguramente se alarmaría y correría hacia allí al oír que su tesoro podría estar en peligro de muerte. Con el plan para convocar a los padres en marcha, pasé al siguiente paso. Llamé directamente a la línea de emergencia de la administración del edificio. Con voz entrecortada, mostrando la máxima preocupación de una esposa ausente, me identifiqué. Di el número del apartamento y expliqué que mi marido tenía antecedentes de hipertensión y estaba solo en casa. Dije que sus compañeros de trabajo lo habían llamado, pero no respondía. Exigí que enviaran a seguridad y llamaran a un cerrajero para forzar la puerta y salvarlo. El operador, al percibir la gravedad, accedió de inmediato. Todo estaba perfectamente orquestado. Mi suegra, mis padres, la seguridad del edificio y el cerrajero formarían un grupo de testigos inmejorable en una hermosa mañana.
Cerré el portátil. Me lavé la cara con agua fría en el baño. Mi reflejo en el espejo mostraba unas ojeras por la noche en vela, pero mi mirada era extremadamente lúcida y decidida. Me puse un traje de oficina, cogí mi bolso y salí del hotel. Conduje de vuelta hacia mi edificio. Busqué un rincón discreto para esperar a que comenzara la función. A las 7:05 de la mañana, aparqué en un solar vacío frente al complejo de apartamentos. Sentada en silencio, observando a través de los cristales tintados, vi cómo la calle se llenaba de gente, y el ritmo ajetreado de la ciudad se mezclaba con la creciente expectación en mi pecho, tal como lo había previsto. Solo 10 minutos después de enviar los mensajes, vi a mis padres acercarse a toda prisa desde la calle de al lado. Mi padre con paso firme. Mi madre, corriendo tras él con una expresión de profunda preocupación. Casi al mismo tiempo un taxi frenó bruscamente frente al portal. Mi suegra, sin esperar a que el coche se detuviera por completo, abrió la puerta de un salto y corrió hacia el vestíbulo con el rostro pálido, agarrando con fuerza su viejo bolso de tela. Miré el reloj del salpicadero. 7:15. El proceso de forzar la cerradura seguramente estaba en marcha en el piso 12. Todo iba según el guión. El silencio dentro del coche era tan profundo que podía oír mi propia respiración, con la vista fija en la entrada del edificio. De repente, mi teléfono, en el asiento del copiloto, vibró violentamente. Era mi madre, contesté, forzando una voz de pánico. ¿Ya estáis en casa? ¿Habéis abierto la puerta? ¿Le ha pasado algo a Marcos? ¿Hay que llamar a una ambulancia? Al otro lado, la voz de mi madre se quebró por la ira, mezclada con sollozos. El ruido de fondo era ensordecedor. Gritos de hombres, el sonido de cosas rompiéndose y maldiciones. Mi madre, gritando por el teléfono, me exigió que pidiera el día libre y volviera a casa de inmediato. Dijo que no había ningún derrame cerebral, que había visto con sus propios ojos a su yerno llevando a una mujer a casa y durmiendo con ella en la cama de su propia hija. Su voz temblaba de indignación. Apreté el volante con fuerza y con calma. Le pedí que me contara todo y le pregunté si mi suegra estaba allí. Mi madre confirmó que sí, que mi suegra y el equipo de seguridad del edificio estaban presenciando el espectáculo de su preciado yerno. Pero mi suegra estaba muda, sin atreverse a decir una sola palabra en defensa de su hijo. Mi madre me urgió a volver para resolver ese desastre. A través de la llamada aún activa, pude imaginar perfectamente el caos que se estaba desarrollando en mi casa. El cerrajero acababa de abrir la puerta y el equipo de seguridad, junto con los 3 padres, irrumpieron en el apartamento. Fueron directamente al dormitorio principal pensando que Marcos estaba inconsciente. Pero lo que les esperaba al abrir la puerta de par en par no era un enfermo necesitado de auxilio, sino Marcos y Valeria, con poca ropa, durmiendo plácidamente en las sábanas blancas. El ruido los despertó de un sobresalto. Marcos, en pánico al ver la luz encendida, y a los guardias de seguridad, al cerrajero y a sus propios suegros y su madre de pie, atónitos, alrededor de la cama. Valeria soltó un grito agudo. Se cubrió con la sábana y se acurrucó en un rincón. Marcos, torpemente, buscó su ropa por el suelo. Se puso unos pantalones, pálido y tartamudeando, incapaz de articular palabra ante la mirada furiosa de mi padre. Mi padre, un militar retirado de carácter estricto, no se molestó en regañarlo. Se acercó, lo agarró violentamente por el cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. Marcos se tambaleó y cayó de rodillas. Mi madre intentó abalanzarse sobre la mujerzuela que se escondía bajo la sábana, pero la seguridad la detuvo a tiempo, pidiéndole que mantuviera la calma. Mi suegra, que siempre se jactaba de su único hijo, ahora estaba apoyada contra la pared, con el rostro sin una gota de sangre. Estaba petrificada, incapaz de pronunciar una palabra para justificar el comportamiento deplorable de su niño de oro. La presencia del personal del edificio significaba que el asunto ya no era un secreto de familia. Mañana, todo el edificio sabría que un marido había llevado a su amante a casa mientras su esposa estaba fuera. Colgué. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. El primer acto había sido un éxito rotundo. Marcos y Valeria habían sido despojados de sus máscaras de decencia frente a las personas que más necesitaban verlo. No tenían escapatoria. Pero mi objetivo no era una ruidosa escena de celos para luego recoger los pedazos como otras mujeres resignadas. Quería que pagaran en todos los frentes: honor, carrera y patrimonio.
Arranqué el coche y me dirigí a mi empresa, no a casa. Hoy trabajaría como un día normal. Necesitaba resolver los asuntos pendientes por la mañana para prepararme para la larga batalla legal que se avecinaba. Dejaría que los mayores se encargaran de la parte superficial del caos familiar. Yo sería quien cortara de raíz este tumor doloroso. El ambiente en mi oficina era normal. Me senté en mi escritorio y, con máxima concentración, revisé los últimos correos del proyecto. Tras enviar el informe final al director ejecutivo, fui a Recursos Humanos y solicité 3 días de vacaciones anuales por asuntos familiares. Me lo aprobaron rápidamente. Delegué mis tareas en mi subalterno, cerré mi despacho y me dispuse a ejecutar el segundo golpe. La sucia acción de Marcos y Valeria no se limitaba al ámbito familiar. Tenía que hacerles probar la sensación de ser desenmascarados ante sus colegas, donde siempre fingían ser honorables. Trabajaban en la misma empresa, una corporación estatal con un código ético muy estricto. La imagen interna era crucial para las evaluaciones de fin de año, y decidí atacar directamente ese punto débil. Abrí un navegador en modo incógnito. Creé una nueva cuenta de correo electrónico anónima y adjunté el vídeo de la noche anterior, editado para eliminar el audio y difuminar mi rostro reflejado en el armario. Los rostros de Marcos y Valeria eran perfectamente claros. Como destinatario, puse el correo general del Departamento de Recursos Humanos de su empresa, con copia al director de la sucursal y al presidente del sindicato. El asunto era breve y contundente. Denuncia de grave falta ética de un directivo. El contenido explicaba claramente que el señor Marcos mantenía una relación íntima con una subordinada directa, Valeria, incurriendo en un grave conflicto de intereses, favoritismo y posible abuso de poder. Revisé todo y pulsé enviar. La bofetada física de mi padre esa mañana fue solo el principio. Este golpe a sus carreras sería el golpe mortal. Aproximadamente 1 hora después, el chat de grupo de las esposas de mis colegas de la industria empezó a hervir. La noticia se extendió como la pólvora. Me enteré de que, en la reunión matutina, se abrió el correo anónimo. La dirección estaba furiosa. Marcos fue llamado inmediatamente a la sala de reuniones acristalada del 6º piso. Con pruebas irrefutables, no tuvo defensa. Se emitió una suspensión de 15 días para que explicara su conducta. Valeria también tuvo que escribir un informe y fue apartada temporalmente de nuevos proyectos. A las 11 de la mañana volví a casa. El apartamento estaba extrañamente silencioso. La puerta de madera tenía arañazos del cerrajero, un recordatorio del terremoto que acababa de pasar. Mis padres estaban sentados en el sofá, agotados y enfadados. Mi suegra se había ido, demasiado avergonzada para enfrentarse a ellos. Marcos estaba sentado en la mesa del comedor, con la cabeza gacha. Al verme entrar, mi padre se levantó de un salto y, señalando la puerta, me ordenó que hiciera las maletas y me fuera a su casa. Declaró que esta casa ya no es un lugar para vivir. Y maldijo al hombre despreciable que había traído a una mujerzuela a profanar a su familia. No me permitirían soportar esa humillación ni un minuto más. Me acerqué al sofá, tomé la mano de mi madre y le dije con calma: «Padres, tranquilizaos. Ya me he encargado de todo». Afirmé que no me iría a ninguna parte. Esta es mi casa, comprada con mi dinero. Quien tiene que largarse de aquí no soy yo, sino ese traidor. Al oír mis palabras, Marcos levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Su miedo se había convertido en una furia defensiva. Acababa de recibir la noticia de su suspensión y sabía que yo estaba detrás de la filtración. Con voz ronca, me preguntó si mi intención era arruinarle la vida. Me acusó de ser una mujer cruel y sin corazón por grabar el vídeo y enviarlo a su empresa para que perdiera su trabajo y su cargo. Me reí en su cara y le dije sin rodeos que él mismo había arruinado su vida. Si traes a tu amante a la cama de tu esposa y gastas su dinero, no puedes esperar que ella te sirva el desayuno en la cama. Declaré que no tenía tiempo para discutir con un mentiroso y me dirigí a mi despacho. Abrí un cajón, saqué un expediente que había preparado la semana anterior. Salí y lo arrojé con fuerza sobre la mesa, frente a Marcos. Los papeles volaron. En la parte superior, una demanda de divorcio. Ya había firmado mi nombre en la sección del demandante con un trazo firme. Le exigí que firmara para resolver rápidamente la división de bienes. Mi abogado se encargará de todo, declaré, mirándolo directamente a los ojos, y le exigí que recogiera sus cosas y se fuera de mi casa inmediatamente. Todo el afecto había terminado. Justo cuando terminé de hablar, Valeria salió de un rincón del salón, con un aspecto lamentable.
Había estado escondida todo el tiempo, demasiado asustada para enfrentarse a la humillación. Con la ropa arrugada y los ojos hinchados de llorar, corrió hacia mí y se arrodilló a mis pies. Juntando las manos suplicó mi perdón entre lágrimas. Gritó que no había sido su intención destruir mi familia, jurando que Marcos la había engañado todo el tiempo. Se excusó diciendo que Marcos se quejaba constantemente, afirmando que estábamos separados desde el año pasado y solo esperábamos la resolución del tribunal para la división de bienes. Llorando, dijo que era solo una chica ingenua, recién graduada, que había caído en la trampa de este hombre. Insistió en que si hubiera sabido que yo todavía vivía aquí y cuidaba de la familia, no se habría atrevido a cruzar esa puerta ni por todo el dinero del mundo. La actuación de una tercera persona pillada infraganti siempre es tan perfecta que resulta ridícula. Pero no podía engañar a alguien que tenía todas las pruebas en sus manos. Me crucé de brazos, observando su torpe teatro. Ni una pizca de compasión podía nacer ante sus mentiras descaradas. Di un paso atrás para evitar su mano sucia, y le dije fríamente que se levantara. Una mujer educada no debería rebajarse a hacer cosas tan viles y luego culpar a las circunstancias. Le espeté. Le pregunté. Si de verdad creía que estábamos separados, ¿por qué tuvo que esperar a que yo estuviera de viaje de negocios para colarse en mi casa a escondidas por la noche? Un verdadero engañado no actúa con tanto cálculo y sigilo. Valeria se quedó sin palabras, buscando desesperadamente ayuda en Marcos, pero él estaba demasiado ocupado lidiando con su propia ira. La cobardía de un hombre infiel se revela cuando se ve acorralado. Se vuelven contra la misma persona con la que compartieron su vida, para proteger su patético ego. Abrí el expediente sobre la mesa y saqué un fajo de papeles A4 impresos. Una transcripción de todos los mensajes de redes sociales que había extraído de la tablet de Marcos. Arrojé los papeles sobre la mesa de cristal, creando un sonido agudo. Abrid bien los ojos y leed. Les ordené. Leí en voz alta la fecha de un mensaje. El 15 de mes. Mientras yo estaba en el hospital recuperándome de una apendicitis, Valeria te envió un mensaje llamándome vieja y animándote a robar la libreta de ahorros para iros de viaje a Ibiza. Le pregunté cómo era posible que estuvieran separados, pero ella supiera con tanto detalle mi hospitalización para planear unas vacaciones con mi dinero. Llegados a este punto, Valeria se calló, retrocedió y se escondió detrás del sofá, sollozando sin atreverse a decir una palabra más. Al ver que todas las pruebas estaban sobre la mesa, Marcos abandonó su máscara de hombre bueno. Golpeó la mesa con fuerza, se levantó de un salto y me miró con furia. ¡Cállate!, me gritó, señalándome con el dedo. Me acusó de que, como tenía dinero, creía que podía decir lo que quisiera. Me culpó de pasarme el día trabajando y de llegar a casa para dormir como un tronco sin prestarle atención. Alegó que un hombre necesita una esposa tierna y atenta en la cama, no una gerente fría y seca. Descaradamente, declaró que si había buscado a otra persona, era porque yo le había obligado. Mi padre, que había escuchado todo, no pudo contenerse más. Se adelantó, le plantó cara, y lo llamó desagradecido e ingrato. Mi hija trabaja para mantener esta casa y a tu familia, y así es como se lo pagas. ¿Trayendo a una mujerzuela y culpando a tu esposa?, gritó. Declaró que ningún hombre de verdad culpa a su mujer para justificar su propia bajeza. Tiré del brazo de mi padre, aconsejándole que no malgastara su aliento. Me volví hacia Marcos por última vez, con una mirada firme, y le dije, palabra por palabra, que su matrimonio había fracasado en el momento en que trajo a su amante a la cama de su esposa, y gastó el dinero ganado con el sudor de ella. ¿Si eres un miserable? Admítelo. Le exigí que recogiera sus cosas y se fuera antes de las 3 de la tarde. Si no firmas, no importa. Iniciaré un divorcio unilateral. Luego, llamé a la administración del edificio para que enviaran a 2 guardias a supervisar su mudanza. No tenían forma de quedarse en esa casa ni un segundo más. A la mañana siguiente, me tomé una semana de vacaciones para resolver los trámites legales. Lo primero que hice fue ir al bufete del abogado Ortiz, un viejo amigo de la familia especializado en derecho matrimonial. Le llevé todos los documentos. Escrituras de la casa, certificado de matrimonio, mis nóminas y, por supuesto, el vídeo de la infidelidad. El abogado Ortiz analizó todo. Cuando le hablé de la cuenta de ahorros de 30.000 euros a nombre de Marcos, frunció el ceño. Me explicó que, aunque la cuenta estuviera a su nombre, al estar casados en régimen de bienes gananciales, el dinero era de ambos. Sin embargo,
Podríamos exigir que su mitad se usara para indemnizarme por el desvío fraudulento de fondos conyugales. Solicitar una medida cautelar para congelar la cuenta no era tan rápido como en las películas. Tardaría días. Ortiz me advirtió que, como Marcos acababa de ser suspendido, tenía todo el tiempo del mundo para ir al banco y vaciar la cuenta. Si sacaba el dinero, la orden judicial posterior sería inútil. Sentada en su despacho entendí que necesitaba una solución inmediata para ganar tiempo. Abrí la tablet de Marcos y busqué la foto que le había hecho a la libreta de ahorros. El punto débil de los bancos es su estricta seguridad, y decidí usarla a mi favor. Primero abrí la aplicación del banco en mi móvil. Introduje el usuario de Marcos y fallé la contraseña a propósito 5 veces. El sistema bloqueó inmediatamente la cuenta online por seguridad. A continuación, llamé al servicio de atención al cliente del banco. Con voz de pánico, di el nombre completo de Marcos, su DNI, número de teléfono, número de cuenta y el número de serie de la libreta. Informé de que nos habían robado en casa y que se habían llevado todos los documentos, incluida la libreta de ahorros. Pedí que bloquearan la cuenta de inmediato para evitar que los ladrones sacaran el dinero. El empleado me informó que, por protocolo de seguridad ante una denuncia de robo, la cuenta quedaría bloqueada para retiradas durante 24 hasta 48 horas. El titular tendría que presentarse personalmente en la sucursal original con su DNI para verificar todo antes de que se pudiera desbloquear. Ese tiempo era más que suficiente para que el abogado Ortiz presentara la demanda en el juzgado. A las 11 de la mañana, mientras tomaba un café con el abogado frente al juzgado, sonó mi teléfono. Era Marcos. Puse el altavoz para que el abogado escuchara la verdadera cara del traidor. Apenas contesté. Su voz estalló en gritos y maldiciones. Me preguntó qué demonios había hecho con la cuenta del banco. Dijo que el cajero le había informado de que la cuenta online estaba bloqueada y que la libreta física estaba congelada por una denuncia de robo. El banco se negaba a darle el dinero. Marcos, furioso, me acusó de intentar robarle el dinero que tanto le había costado ganar. Al oír sus gritos, solo pude reírme de la codicia de ese hombre tan despreciable. Cogí el teléfono y, con la mayor calma posible, le recordé que de los 30.000 euros, 25.000 euros eran de mis bonus. Su contribución era mínima. Afirmé que no estaba robando a nadie, sino protegiendo mis bienes de un ladrón. El tribunal decidirá de quién es ese dinero, le dije. Y no sueñes con sacar ni un céntimo para comprarle bolsos a tu amante. De fondo, oí la voz estridente de mi suegra. Le arrebató el teléfono a su hijo y empezó a gritarme, llamándome víbora y diciéndome que, por ser como era, no podía tener hijos. Me retó a llevarlos a juicio, diciendo que su hijo tenía derecho a la mitad de ese dinero por haber sido el pilar de la familia. No quise malgastar mi energía. Le dije que la ley se basa en pruebas y nóminas, no en saliva, y que debería guardar sus fuerzas para cuidar de su preciado hijo, que estaba a punto de perder su trabajo. Dicho esto, colgué y bloqueé sus números. El abogado Ortiz asintió, elogiando mi astucia. Al bloquear sus finanzas, Marcos y Valeria quedaban completamente indefensos. Sin dinero, las promesas de un hombre infiel se desvanecen rápidamente. El amor construido sobre mentiras y materialismo se derrumba cuando la cartera se vacía. Pagué el café y, junto con mi abogado, crucé la calle para entrar en el juzgado y presentar la demanda, lista para los sucios contraataques que seguramente vendrían. Rota la fuente de financiación y enfrentándose al despido, Valeria reveló su verdadera naturaleza. Incapaz de luchar contra mí legalmente, atacó mi punto débil, mi reputación profesional en las redes sociales. 3 días después de presentar la demanda de divorcio, recibí un mensaje de mi colega Paula. Me envió un enlace, instándome a verlo de inmediato. Era un hilo viral en X. Antes, Twitter, que ya acumulaba millones de visualizaciones. La publicación, hecha desde una cuenta anónima, llevaba un titular en mayúsculas: La verdad sobre la esposa directiva, manipuladora y maltratadora. Leí con paciencia cada palabra de la sarta de mentiras. La autora, que se hacía pasar por un familiar de Marcos, me describía como un demonio con piel de esposa perfecta. Me acusaba de controlarlo económicamente, dándole solo 200 euros al mes para sus gastos, y obligándolo a hacer todas las tareas del hogar. Peor aún, insinuaba que tenía una aventura con mi jefe para ascender, y que mi infertilidad era el resultado de un pasado promiscuo. El post presentaba a Marcos como un hombre bueno y paciente,
que había soportado un infierno durante 5 años por el bien de su hogar. Su infidelidad era descrita como una liberación y una búsqueda legítima de la felicidad. Por supuesto, no mencionaba que se habían acostado en mi propia casa. La sección de comentarios era un torrente de odio hacia mí. La gente, sin saber la verdad, me insultaba con los peores improperios. Algunos incluso encontraron mi perfil personal y lo compartieron para humillarme. Mi teléfono no paraba de recibir mensajes de desconocidos. Mis padres también lo vieron. Mi madre me llamó llorando, diciéndome que respondiera o que llamara a esa lagarta para ponerla en su sitio. Le pedí calma y le prohibí responder a nada. Cuanto más discutes con una turba irracional, más caes en la trampa del enemigo. Lejos de molestarme, vi que la red que había tendido estaba dando frutos inesperados. Valeria fue tan estúpida como para dejar un rastro digital. Con total serenidad, hice capturas de pantalla de todo. Guardé los enlaces de las cuentas falsas. Y esa misma tarde, contacté con un notario para que levantara un acta notarial de todo el contenido difamatorio. Este documento tenía validez legal como prueba. Valeria pensó que una cuenta falsa la protegería, pero no conocía la ley de seguridad en Internet. Cuando las autoridades investigan, la dirección IP delata al culpable. Estaba lista para contraatacar y demostrarles que enfurecer a una mujer con pensamiento lógico es un error fatal. El viernes por la mañana, con el acta notarial en mano, fui a la comisaría de policía del distrito donde residían Marcos y Valeria, y presenté una denuncia penal por difamación y calumnias en el ciberespacio. Después de resolver la parte legal, me reuní con mi amiga de la universidad, Marta, directora de una agencia de comunicación. Cuando le conté la historia y le mostré el grueso expediente, golpeó la mesa, furiosa. Me aseguró que se encargaría de todo. Saqué de mi bolso mi arma definitiva: los extractos bancarios de Marcos del último año, que había obtenido de su correo electrónico, cuya sesión había dejado abierta en la tablet. Le mostré a Marta los gastos. Una transferencia de 5.000 euros a una boutique de lujo para un bolso de marca. Un pago de 6.500 euros para un viaje a las Maldivas. E innumerables transferencias más pequeñas, con conceptos como regalo o desayuno a la cuenta de Valeria. A las 8 de la noche, la hora de máxima audiencia en redes sociales, Marta lanzó el contraataque. Una importante página de noticias con más de 1 millón de seguidores publicó un artículo titulado "La verdad tras el post de la esposa maltratadora", desenmascarando al verdugo disfrazado de víctima. El artículo, escrito con un tono objetivo y mordaz, se basaba en pruebas. Primero, una imagen de las cámaras de seguridad del edificio mostrando a Marcos entrando con Valeria a las 10 de la noche y a la familia irrumpiendo a las 7 de la mañana. Luego, los extractos bancarios, contrastando la afirmación de que Marcos solo recibía 200 euros al mes con los miles de euros gastados en su amante. Por último, una foto de la denuncia presentada en la comisaría. En 2 horas el artículo se hizo viral. La opinión pública dio un giro de 180 grados. La gente que me había insultado ahora inundaba los perfiles de Marcos y Valeria con ataques. Y llenaba la página de su empresa con reseñas de 1 estrella, exigiendo su despido. A las 10 de la noche, Marcos me llamó. Aterrorizado. Puse el altavoz y escuché sus súplicas para que retirara el artículo, prometiendo firmar el divorcio sin pedir nada a cambio. Su empresa lo había amenazado con el despido inmediato. Valeria, por su parte, estaba siendo acosada hasta el punto de tener que apagar el teléfono. Tomé un sorbo de té, y con una voz suave pero firme, le dije que el agua derramada no se puede recoger. Tú empezaste esta guerra mediática. Ahora asume las consecuencias. Le informé que el tribunal ya había admitido a trámite la demanda de divorcio, y que nos veríamos allí. Colgué, apagué el teléfono, y dormí profundamente, dejando atrás a los traidores en su noche de pánico. En una semana, la vida de Marcos y Valeria se derrumbó. La empresa los despidió a ambos. Sin trabajo y con la cuenta de ahorros congelada, la pareja de amantes empezó a discutir violentamente, pero Valeria, astuta, jugó su última carta: un test de embarazo. Un martes, mi madre me llamó, furiosa. Mi suegra estaba en la puerta de su casa, gritando. Tuve que salir de una reunión y conducir hasta allí. Al entrar, vi a mis padres, lívidos de ira, y a mi suegra en medio del salón, agitando un papel. Detrás de ella, Marcos, con la cabeza gacha. Al verme, mi suegra me señaló y anunció triunfalmente que, como yo era una inútil que no podía darle hijos, el destino había intervenido.
Valeria estaba embarazada de su nieto. Exigió que, como compensación por los años de juventud de Marcos, le cediera el apartamento. Mi padre, rojo de ira, estuvo a punto de echarla, pero lo detuve. Con calma, tomé la ecografía. Indicaba un embarazo de 7 semanas. Recordé que, hacía apenas 3 semanas, en la fiesta de la empresa, había visto a Valeria beber vino y bailar sin parar. Algo no cuadraba. Fingiendo cansancio, suspiré y dije que, llegados a este punto, no tenía sentido aferrarse a un matrimonio roto. Le dije que se llevara a Valeria a casa y cuidara bien del embarazo. Dije que reconsideraría la división de bienes y hablaría con mi abogado para desbloquear la cuenta y darles algo de dinero. Mi suegra, creyendo que había ganado, sonrió con suficiencia. Se fue, no sin antes lanzarme una pulla. Date prisa con los papeles. No seas la mujer que impide la felicidad de una nueva familia. No sabían que mi retirada era solo una trampa. Necesitaba tiempo para verificar esa ecografía y destruir su última esperanza. Apenas se fueron, mi actitud cambió. Les aseguré a mis padres que no cedería ni un céntimo. Contacté con un detective privado que el abogado Ortiz me había recomendado y le envié una foto de la ecografía. El objetivo: verificar su autenticidad. Mientras esperaba, le envié un mensaje a mi suegra, con un tono sumiso, diciendo que había reflexionado. Le propuse que nos reuniéramos el fin de semana para arreglar lo del banco. La codicia los cegó. Cayeron en la trampa, creyendo que me habían derrotado con el falso embarazo. Al día siguiente, el detective me citó. La información que me dio fue tan ridícula que no pude evitar reír. Valeria sí había ido a esa clínica, pero el diagnóstico fue normal, sin embarazo. La ecografía era falsa, comprada por internet por unos pocos cientos de euros y editada. El detective incluso tenía capturas de pantalla de la transacción. Con las pruebas en la mano tramé un plan. No iba a desenmascararla yo. Quería que fuera mi suegra, la mujer que tanto anhelaba un nieto, quien destrozara esa farsa. Llamé a una vecina muy chismosa de mi suegra. Fingiendo ser una nuera desolada, le conté lo del embarazo, y casualmente, mencioné que un amigo mío, jefe de ginecología en un hospital internacional de prestigio, ofrecía ecografías gratuitas para detectar anomalías. Le pedí que le pasara el recado a mi suegra, sabiendo que una mujer como ella, amante de lo gratuito y obsesionada con su nieto perfecto, no dejaría pasar la oportunidad. Luego, llamé a mi amigo, el doctor Hugo. Le expliqué la situación y le pedí ayuda para montar una pequeña obra de teatro en su consulta. Él, entre risas, aceptó encantado. La trampa final para el falso embarazo estaba tendida, pero antes de que esa obra comenzara, el detective me llamó de nuevo. Habían descubierto algo mucho más grande. Me reuní con él de inmediato. Me entregó un expediente que revelaba que el hermano de Valeria, un joven sin cualificación, era el administrador único de una empresa de comunicación llamada Creatividad Global. La empresa, fundada hacía un año justo, cuando Valeria empezó a trabajar para Marcos, no tenía más cliente que la corporación estatal donde trabajaba Marcos. Marcos, como jefe de administración, había estado desviando contratos inflados a esta empresa fantasma. El dinero público se canalizaba a través de facturas falsas y terminaba en los bolsillos de la pareja. En solo un año, habían malversado más de 200.000 euros. Con ese dinero, se habían ido de viajes de lujo, e incluso, habían dado la entrada para un apartamento a nombre de Valeria. La traición de Marcos no era solo personal, era un delincuente. Esto ya no era un divorcio. Era un caso de corrupción. Su delito podía acarrearle años de cárcel. Pagué al detective una generosa bonificación. Con el pesado expediente en mis manos, supe que tenía un arma de destrucción total. Pero no la usaría todavía. Esperaría el momento en que se sintieran más seguros para dar el golpe de gracia. El plan del hospital funcionó a la perfección. Mi suegra, orgullosa, llevó a Valeria a la consulta de mi amigo, el doctor Hugo. Al entrar exigió que el jefe de servicio examinara a la futura madre de su nieto. Hugo, siguiendo el guión, pidió la ecografía anterior. Valeria, pálida, dijo que la había olvidado. Pero mi suegra, que la llevaba como un amuleto, la sacó del bolso. Hugo la examinó, y en voz alta, declaró que el sello del documento era falso, y que el médico firmante no existía. Ante las negaciones de mi suegra, Hugo procedió a hacer una ecografía real. Valeria intentó negarse, pero la obligaron. En la pantalla, frente a todos,
Hugo mostró la verdad. El útero estaba completamente vacío. La verdad explotó en la cara de mi suegra. Su orgullo se convirtió en una furia ciega. Se abalanzó sobre Valeria, la abofeteó y la llamó estafadora. Valeria huyó de la clínica, humillada, dejando a mi suegra gritando en medio de una multitud de curiosos. La noticia del falso embarazo llegó a oídos de Marcos. Su madre lo llamó, insultándolo y exigiéndole que echara a Valeria. La pareja de amantes se enfrentó. Ya no había amor, solo acusaciones. Marcos la culpó por haberle hecho perder la oportunidad de negociar los bienes conmigo. Valeria, por su parte, dejó caer su máscara de inocencia y le lanzó una amenaza. Admitió que el embarazo era falso, pero los 200.000 euros malversados eran muy reales. Tenía una tarjeta de memoria con todas las pruebas y le exigió 50.000 euros a cambio de su silencio o lo entregaría todo a la policía. Marcos, aterrorizado ante la perspectiva de la cárcel, cedió. Sin acceso a su dinero legal, recurrió a prestamistas del mercado negro. Consiguió los 50.000 euros con un interés exorbitante y se los entregó a Valeria en un descampado a las afueras de la ciudad, a cambio de la tarjeta de memoria. Creyeron que habían comprado el silencio, pero mientras ellos se traicionaban mutuamente, yo di mi golpe final. A las 10 de la mañana, presenté personalmente un expediente de denuncia ante la Inspección Interna de la Corporación Estatal de Marcos. Simultáneamente, mi abogado envió una segunda copia, con pruebas de las transacciones, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. UD. Las pruebas eran abrumadoras. La constitución de la empresa fantasma, los contratos fraudulentos firmados por Marcos, los extractos bancarios que mostraban el flujo del dinero. La investigación comenzó de inmediato, pero en secreto. Durante casi 2 meses, no pasó nada. Marcos, creyendo que había resuelto todo con el pago a Valeria, esperaba tranquilamente volver a su puesto. Pero la justicia, aunque lenta, es implacable. Un día, mientras estaba en su antigua oficina recogiendo sus cosas, un equipo de la UDEF y la Fiscalía apareció. Leyeron la orden de registro y la orden de detención. Precintaron su ordenador, confiscaron cajas de documentos y se lo llevaron esposado ante la mirada atónita de todos sus antiguos compañeros. Al mismo tiempo, otro equipo detenía a Valeria en su apartamento. Los 50.000 euros que había recibido, que aún no había gastado, fueron confiscados como prueba. Desde un café al otro lado de la calle, observé cómo el coche policial se alejaba. El juego del escondite había terminado. Ahora comenzaba el castigo. Tras una semana, Marcos fue puesto en libertad provisional, con la prohibición de salir de la ciudad. Esa noche, se presentó en casa de mis padres. Demacrado y desesperado, se arrodilló ante mí, llorando y suplicando que retirara la denuncia. Culpó a Valeria de todo, diciendo que lo había embrujado. Me ofreció el apartamento, el coche, todo, a cambio de su libertad. Con una calma glacial, le dije que dejara de actuar. Eres un hombre adulto. Nadie te obligó a robar. Asume las consecuencias de tus actos. Le arrojé la notificación del juzgado sobre la admisión a trámite de la demanda de divorcio. Recuperaré lo que es mío por la vía legal. Guarda tus lágrimas y tu energía para el juez. 2 meses y medio después, se celebró el juicio de divorcio. Su abogado argumentó que los bienes debían dividirse por la mitad. Mi abogado presentó las pruebas de mis ingresos, que demostraban que yo había comprado la casa y el coche, junto con el vídeo de la infidelidad y los mensajes que probaban su intento de apropiarse de mis ahorros. El tribunal falló a mi favor. Me concedieron la propiedad total del apartamento y el coche. De los 30.000 euros de la cuenta de ahorros, me adjudicaron 25.000 como compensación por los fondos matrimoniales que él había malversado. Los 5.000 restantes asignados a él fueron inmediatamente embargados para hacer frente a las responsabilidades del caso penal. Marcos se derrumbó en su asiento. Lo había perdido todo. 6 meses después, asistí al juicio penal. Marcos, con el uniforme de preso, parecía haber envejecido 20 años. Valeria temblaba a su lado. El fiscal detalló cómo habían desviado más de 200.000 euros del erario público. Ante las pruebas irrefutables, no pudieron negarlo. Marcos fue condenado a 5 años de prisión. Valeria recibió una condena de 3 años, pero con la pena suspendida, y ambos fueron condenados a devolver todo el dinero. El grito de la madre de Marcos resonó en la sala cuando se llevaron a su hijo esposado. Pero el drama no terminó ahí. Los prestamistas, al no poder cobrarle a Marcos, fueron a por su madre. La aterrorizaron,
La amenazaron y la obligaron a vender su única casa para pagar la deuda de su hijo. Terminó viviendo sola en una pequeña habitación de alquiler, abandonada por todos. Valeria, aunque evitó la cárcel, no pudo escapar de su destino. Los prestamistas también la persiguieron a ella. Tuvo que huir de vuelta a su pueblo, pero su reputación la precedía. Marcada como una delincuente y una destructora de hogares, no pudo encontrar trabajo y se convirtió en una paria, viviendo de la caridad de sus avergonzados padres. Tras la tormenta, vendí el apartamento. No quería vivir con los fantasmas de la traición. Con el dinero, me compré un magnífico piso nuevo en una zona exclusiva de la ciudad, con vistas al río. Celebré una pequeña fiesta con mis padres y mis amigos, las personas que me habían apoyado. 3 años después, mi vida era completamente diferente. Ascendí a directora regional de mi empresa. Un domingo por la mañana, necesitaba enviar unos documentos urgentes. Pedí un servicio de mensajería por moto a través de una aplicación. Cuando bajé al vestíbulo, vi a un hombre con el uniforme de la empresa de reparto, esperando sobre una moto vieja. Cuando se quitó el casco para responderme, el tiempo se detuvo. Era Marcos, recién salido de la cárcel en libertad condicional. Demacrado, con el rostro curtido por el sol y la derrota. Al verme, vestida con un elegante traje de oficina, su rostro fue una mezcla de shock y humillación. Agachó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Dentro de mí no sentí ni odio ni compasión, solo una calma absoluta. Era simplemente un mensajero. Le entregué el sobre, le di las indicaciones y le pagué, añadiendo un gracias, quédese con el cambio. Luego me di la vuelta y entré de nuevo en el lujoso vestíbulo del edificio, sin mirar atrás. El sonido de su vieja moto se perdió en el tráfico de la ciudad, un eco lejano de una vida que ya no era la mía.